Buenas tardes para todos. Les damos una cordial bienvenida a nuestro segundo webinar Sin una duda, Reforma Laboral 2025 explicada por expertos, organizado por Peinex, en el que abordaremos un tema de gran relevancia para el entorno empresarial colombiano, la Ley 2466 de 2025, la reforma laboral. Este espacio está especialmente orientado a empresas y personas con vinculación laboral dependiente. Por lo tanto, les aclaramos que no está dirigido a trabajadores independientes, ya que su aplicación y alcance son distintos. Nos complace contar con la participación de la doctora Luz Amparo Cortés, CEO de Peinex, quien será nuestra panelista principal y estará a cargo de compartir su conocimiento y experiencia en torno a los cambios que trae esta reforma y cómo estos impactan a las organizaciones y a sus colaboradores. Estará también acompañada de Carlos Daniel Madrid, contador, abogado y especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Para quienes no nos conocen, Peines es una empresa especializada en servicios de BPO y PEO outsourcing en liquidación de nómina, así como en la administración de procesos de talento humano. Desde nuestro equipo les damos una cálida bienvenida y agradecemos su presencia. Por respeto a todos los asistentes que están conectados puntualmente, damos inicio oficial a este espacio. Esperamos que sea de gran valor para ustedes y les agradecemos por acompañarnos. Les informamos que esta llamada está siendo grabada y será publicada en nuestro sitio web para su consulta. Bienvenida, doctora Luz. Muy buenas para todos. Gracias por asistir a este webinar que está diseñado, como lo explicó Paula, para empresas. Digamos que la orientación que tenemos es para aquellas empresas que llegó la reforma laboral y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo vamos a avanzar con este tema? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a manejar? Vamos a ir abordando los principales aspectos de la reforma laboral orientada hacia no solo la reforma laboral en sí mismo, sino qué cambios internos tenemos que hacer dentro de las organizaciones para poder aplicar esta reforma laboral que fue sancionada el pasado 24 de junio y que entró en vigencia el 25 de junio. Hay algunas personas en el entorno que nos han manifestado que no, que entró el 1 de julio, que entra, no. Las leyes entran en vigencia una vez son publicadas y en ese momento tenemos que arrancar su aplicación. Le voy a pedir a Paula, por favor, una pausa de 1 minuto, por favor, mientras arreglamos un problemita técnico que tenemos aquí. Enseguida estoy con ustedes. La presentación no corre. Ya volví con ustedes. Muy bien. Entonces vamos a arrancar nuestro desarrollo de este webinar, comenzando a hablar sobre el ámbito de aplicación de una manera muy rápida. Pues obviamente la ley 2466 modifica la ley 50/1990 en los aspectos en que fueron determinados para ello, sin decir que esta ley modifica el todo de la ley 50, sino los artículos a los cuales hizo referencia la ley 2466. Obviamente, la ley 50 y la ley 2466 es una distinción muy importante, y es que esta ley rige únicamente para las relaciones individuales y de carácter particular, y únicamente hace referencia a las personas que trabajan para el Estado, públicas, únicamente en lo que tiene que ver con el derecho colectivo. En lo demás se tiene que regir por
ley 90, que es lo que normalmente rige en este tipo de contratos, y no puede ser invocado la ley 2466 para cualquier duda que se tenga al respecto. Muy bien, en esta ley se dejó totalmente claro un tema de contratación a término fijo y término indefinido. ¿En qué hizo precisión esta norma a diferencia de cómo estaban antes? Que antes, recuerden ustedes que los contratos a término fijo podrían ser 3 renovaciones en términos inferiores a un año, y una vez pasaban a un año podían quedarse indefinidamente de un año, indefinidamente. Esta ley hizo la precisión que en primera instancia los contratos laborales en Colombia son a término indefinido, todos, salvo los contratos a término fijo, los cuales solo podrán tener un máximo de 4 años. Es decir, un contrato a término fijo no puede durar más de 4 años. Hay algunas personas que han hecho interpretaciones sobre cómo está redactada la norma, que pudiera ser 5 años. No, es definitivo. Solo pueden durar 4, como máximo 4 años. Ahora bien, los contratos a término fijo inferiores a un año pueden tener varias renovaciones, pero la cuarta renovación no puede ser sino por un año. Pero la sumatoria de todos los términos fijos inferiores a un año y la última de un año no pueden sobrepasar los 4 años. Entonces, quedemos precisos en ese primer tema. No son a 5 años como algunas interpretaciones se han hecho de manera equivocada, porque la norma es clara al respecto. Ahora bien, también estableció que el colaborador podrá dar por terminado el contrato de trabajo mediante presentación de un preaviso de 30 días antes, pero aquí la norma no ha cambiado en nada con respecto a la anterior, porque ese preaviso, y lo dejen claro la ley 2466, usted no puede descontárselo al empleado. Es decir, el empleado debiera avisarle por 30 días, pero usted no puede descontarle los 30 días ni tener ninguna sanción pactada en el contrato de que si usted no me avisa, entonces yo le descuento. No, en lo absoluto. La ley ha ratificado lo mismo que ya estaba en la anterior legislación. Ya hemos dicho que los contratos a término fijo son de 4 años, que si no se cumplen las condiciones de ser por escrito y demás, entonces se entenderá indefinido. Eso de hecho ya existía en la legislación anterior, y ya hablamos de las prórrogas pactadas a los inferiores a un año, que máximo son 3 prórrogas por los periodos, la última un año, pero sumados todos los periodos no pueden ser mayores a los 4 años. Ahora, ¿qué pasa con los contratos a término fijo que en este momento están vigentes? La ley fue clara y nos dijo: los contratos a término fijo que usted tenga vigentes, usted puede contar los 4 años a partir del 25 de junio para contar el máximo de periodos de término fijo. Eso en sí mismo traduce una transición. Es decir, la norma lo que le está diciendo es: siéntese, evalúe sus contratos a término fijo, tiene 4 años a partir de ahora para que tome decisiones al respecto, pero usted no puede pasarse de los 4 años para los actuales contratos posteriores a 25 de junio de 2025, eso nos daría el 24 de junio de 2029. Muy bien. El otro tipo de contrato que la ley 2466 toca es el de
obra o labor contratada. Sigue siendo que se tiene que precisar por escrito, pero aquí hay una diferencia y es que los contratos por obra o labor se entienden celebrados a término indefinido desde el inicio de la relación laboral, si usted coge y renueva esa obra o labor por más periodos sucesivos. Entonces usted tiene que tener extremo cuidado en que el contrato por obra o labor tiene que, para cambiar más tiempo, tiene que cambiar la labor y tiene que quedar por escrito la nueva obra o labor contratada. Y los contratos por obra o labor no pueden versar sobre la operación básica de la compañía, sino tiene que ser por razones ajenas a la compañía. Tiene que ser, por ejemplo, que contraté una persona para arreglar todo el sistema de redes de la compañía y se va a demorar trabajando conmigo 3, 4 meses. Eso es por obra o labor. Pero esa persona no se me puede quedar 1 año o 2 años haciendo lo mismo, porque la ley lo que prevé es que inmediatamente se puede constituir en un contrato a término indefinido. Después, la ley 2466 nos habla del debido proceso y nos recuerda los principios que ya están en la Constitución y en la legislación laboral, que el debido proceso hay que observar los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad, el derecho a la defensa, la dignidad de la persona. Pero aquí viene la diferencia. Hay un derecho a la contradicción y a la controversia de pruebas que la misma ley prevé que usted tiene que darle el espacio al empleado para que pueda controvertir y allegar las pruebas, además de los demás principios de intimidad, buena fe, impersonalidad, respeto del buen nombre, que ya de hecho existían. En el debido proceso nos establecieron unos pasos a seguir. Y esto no es de poca monta dentro de la reforma, porque estos pasos del debido proceso deben establecerse en la política de la compañía y deben quedar dentro de los reglamentos internos de trabajo. Es decir, esto es un cambio para aquellas personas que no lo tenían dentro del reglamento interno de trabajo, deben estar incluidos y debe haber una política manifiesta de la compañía para los pasos del debido proceso. ¿Y cuáles son esos pasos que estableció la ley 2466? Primero, tiene que haber una comunicación escrita hacia el colaborador en donde se manifiesten claramente, dice la norma, claramente los hechos, motivo del debido proceso y se le trasladen las pruebas. Aquí le entrego las pruebas que tengo, colaborador, de lo que ha pasado. Y existe la obligación de que le debo otorgar un término para que el empleado se manifieste, es decir, para que controvierta esas pruebas o esos hechos de un periodo no inferior a 5 días. Ojo que dice no inferior, lo cual quiere decir puede ser superior, pero también dice que debe estar ajustado a lo que diga el reglamento interno. Entonces ahí hay una oportunidad para que las personas puedan ajustar su reglamento interno y establecer esos términos para que el empleado pueda manifestarse. También nos explica la norma que en los casos en que la defensa del trabajador sea verbal, hay que levantar un acta donde se transcriba la versión y los descargos rendidos por el trabajador. Hay que tener mucho cuidado en esto del cumplimiento del debido proceso, que quede suficientemente redactado, sobre todo esta parte de cuando la defensa del trabajador sea verbal, establecer unas políticas y unos lineamientos claros para que después no se pueda controvertir
que el acta no se tradujo perfectamente. Entonces, aquí es donde viene que las áreas de recursos humanos tienen que establecer, hacer el acta, que el empleado firme su versión, que nos quede evidencia que esto fue lo que él dijo, que todo quede debidamente documentado. Y después obviamente viene el fallo definitivo que dé la compañía sobre este debido proceso, pero cuando ustedes hagan ese pronunciamiento tiene que estar debidamente motivado. Es decir, tiene que haber toda una sección de motivaciones que exponga las conclusiones que se sacaron sobre el debido proceso. En el caso en que se imponga una sanción, pues obvio, la sanción tiene que ser proporcional a los hechos ocurridos y abre la posibilidad de que el colaborador pueda impugnar la decisión de la compañía. Entonces, hay que tener mucho cuidado de lo que vamos a hacer en los reglamentos internos de trabajo, de cómo queda establecido este debido proceso y obviamente esto invita al acompañamiento de los abogados laboralistas de la compañía, que los revisen, que todo quede ajustado a la norma, porque esto es algo que el ministerio va a estar vigilando. Ahora bien, ¿a quienes no aplica el debido proceso? El debido proceso no aplica a trabajadores del hogar, ni a las micro ni pequeñas empresas que tengan menos de 10 trabajadores. Pero también establece la norma que este tipo de empleadores solo tendrá la obligación de escuchar previamente al trabajador sobre los hechos que se le imputan, respetando las garantías de derecho de defensa y de debido proceso. Entonces ahí uno puede concluir que si yo soy un microempresario o yo soy una ama de casa que tengo una empleada y le voy a hacer descargos, pues hay que hacerlos por escrito y hay que dejar evidencia que se cumplieron todas las garantías hacia el colaborador. Muy bien. Después de esto viene una parte de la ley 2466, que esto en el proyecto de norma estaba no como que se podrá aplicar, sino que era de forzosa aplicación. Aquí voy a explicar algunos temas. Es decir, aquí en la norma quedó que se podrán aplicar una evaluación objetiva del empleado para establecer la remuneración. Esto va encaminado a establecer remuneración, teniendo en cuenta las capacidades y cualificaciones del empleado, sus esfuerzos físicos y mentales, el esfuerzo psicológico, las responsabilidades, las condiciones de trabajo locativas. En este punto quiero explicarles que en países como México, como Costa Rica, como Perú, ya es ley de la República que esta evaluación objetiva tenga que tenerse documentada y llevada a cabo. O sea que esto no es que nos lo están trayendo como un relleno de la norma, no. Aquí hay una invitación hacia las empresas a establecer un programa de evaluación objetiva documentado para que se tenga en preparación para lo que pueda venir más adelante. Es decir, que haya un cuadro en donde se evalúen estos 4 tópicos. Esa es la sugerencia para los empresarios. Vayan armando su cuadro de evaluación objetiva porque esto va a venir en una siguiente reforma y es mejor tener esto, digamos, preparado y evaluado. Ahora, hay unas disposiciones específicas sobre el reglamento interno de trabajo, como les había dicho. Este cambio del debido proceso, los cambios que se van a venir y que ya llegaron, bueno, no propios de esta norma, porque ya venía sobre la disminución de las horas laborables semanales, estos cambios sobre, que vamos a ver ahora, sobre cuánto son los recargos, etcétera, etcétera, invita a que haya unos
cambios en el reglamento interno de trabajo y nos han dado 12 meses para hacer esos cambios. Han reafirmado que el reglamento interno de trabajo tiene que estar exhibido por lo menos en 2 lugares visibles de la locación del empleador y han adicionado, que no estaba antes, la posibilidad de utilizar tecnologías de la información para difundir el reglamento interno. Es decir, que si el trabajador tiene acceso a mail, a computador, yo puedo enviarle el reglamento interno de trabajo y es válido, o puedo publicarlo en la página web si los trabajadores tienen acceso a la página web. Esto facilita mucho el cumplimiento de la norma para los teletrabajadores, que uno tenía el desafío que tocaba en la inducción entregar el reglamento interno de trabajo para poder dar cumplimiento a esta norma. Ahora no, lo puedo publicar en mi página web y es perfectamente válido y es admitido el cumplimiento de la exigencia del gobierno. Ahora nos vamos a otro tema que se llama los recargos nocturnos. Estos recargos nocturnos entran en vigencia a partir del 24 de diciembre de 2025. Ojo que donde yo no haga referencia que hay una fecha posterior, entraron en vigencia con la publicación de la ley 2466. En este caso, el cambio de los recargos nocturnos entra hasta diciembre de este año y han cambiado que el trabajo diurno sea de 6 de la mañana a 7 de la noche y el trabajo nocturno, por consiguiente, de 7 de la noche a las 6 de la mañana. Esto lo que traduce es que se ha disminuido el tiempo de no recargo y se ha aumentado las horas de recargo. Antes estábamos hasta las 10 de la noche, ahora quedan hasta las 7 de la noche. El hecho de que se haya dado esta espera hasta diciembre 24 es para que las compañías vayan tomando decisiones sobre sus turnos, saquen sus cuentas, puedan hacer sus ajustes, ¿verdad?, de sus horarios, a ver cómo les conviene más trabajar, como vamos a ver ahora en jornada máxima legal. Aquí en jornada máxima legal se ratifica que el horario el máximo son 8 horas al día, sin perjuicio de la gradualidad de la ley 2101, que nos estableció la gradualidad hasta llegar a 42 horas. Acabamos de entrar a una nueva etapa a partir del 1 de julio, ¿verdad? Entonces, también la norma nos dice, hombre, usted puede distribuir las horas semanales de acuerdo a cómo convenga con sus empleados a 5 días o a 6 días a la semana. 5 días si es de lunes a viernes, 6 días si es de lunes a sábado. También la norma permite jornadas laborales flexibles hasta de 6 días a la semana con un día obligatorio de descanso que puede ser domingo. Este tema lo vamos a tratar más adelante en profundidad. ¿Por qué la norma dice puede ser domingo? No me voy a anticipar, sino lo vamos a hablar un poco más adelante. Igualmente, se permite la jornada laboral variable entre 4 y 9 horas diarias sin recargos por horas extras, siempre que no se exceda el promedio de 42 horas semanales. Entonces, aquellas personas que dicen, no, a mí me conviene, son 9 horas diarias sin recargo de horas extras, entonces usted entraría a las 42 horas semanales, ¿verdad?, que no entran en vigencia sino hasta el año entrante. Entonces usted dice, no, pero yo lo puedo hacer anticipadamente porque de acuerdo a mis cálculos financieros y de acuerdo a lo que se dedica mi compañía se me ajusta más. Bueno, pero tiene que llegar a un máximo de 42 horas semanales. Sigue vigente la jornada de 36 horas semanales con 6 horas diarias, que eso ya estaba en
la norma anterior, que en ese caso hay un descanso remunerado, pero no hay derecho a recargos nocturnos ni dominicales o festivos. La persona trabaja 36 horas a la semana. También esta norma hace la prohibición de trabajar 2 turnos seguidos, una misma persona, a excepción aquellos empleados de dirección, confianza y manejo. Ahora vamos a hablar de las disposiciones relativas a las horas extras. Paula, cuando tú consideres, me dices si tienes preguntas y frenamos, digamos, un espacio para las preguntas, Sí, me avisas. sí, doctora. Tenemos de hecho este tema de la jornada y los Ok, recargos y turnos ha generado varias dudas. Vamos a ir respondiéndolas entonces. dale. Bueno, tenemos una acerca de los contratos a término fijo. Si tengo 8 años de trabajar con la empresa en contrato a término fijo, ¿cuándo lo debo pasar a indefinido? ¿De manera inmediata o en 4 años más? En 4 años más. Es decir, la norma dice, así tengas 8 años o 10 años a término fijo, la empresa tiene 4 años para llevarlo a indefinido. ¿Y ese cambio se debe hacer por un otro sí o es automático? Bueno, mira, la legislación laboral es tan bella porque es exacta. Aquí en la legislación laboral prima la realidad sobre la formalidad. ¿Qué significa eso? Que la realidad es que si no hay un otro sí, si la empresa no hace un otro sí, si la empresa no hace un nuevo contrato, etcétera, prima la realidad. Se convierte a contrato indefinido. Punto final. Una empresa organizada, estructurada, haría un otro sí al contrato para que quede totalmente normado que esta persona entró indefinido en tal fecha y demás. ¿Y por qué debería ser un otro sí? Para efectos de una demanda laboral, prima la realidad sobre la formalidad. El hecho es que la persona, si ya llegó a los 4 años, se le convirtió en indefinido. Pero sucede que si la compañía no hace un otro sí, en una demanda laboral comienza la discusión desde qué fecha se convirtió en indefinido. Cuando usted tiene un otro sí, usted ya tiene totalmente claro desde qué fecha, con qué salario, por qué ocurrió, tiene todo. Entonces, en una demanda laboral todo está ya plasmado, digamos, en el otro sí. Obvio que es más seguro para cualquier compañía hacer un otro sí a ese contrato. Ojo, que los contratos en ese momento tienen un principio de continuidad, porque aquí la pregunta es, bueno, no sé si esa pregunta esté, entonces no la voy a contestar. Cuéntame, Paola, ¿qué más tenemos? Listo. La otra pregunta sí es sobre las jornadas. ¿Se pueden programar descansos rotativos por semanas programados anteriormente? Es decir, que en una semana el descanso sea un día y en la próxima otro día de la semana. Por supuesto que sí. Este tema lo vamos a ver más adelante, pero dada la pregunta voy a explicar una buena parte de esto. Sucede que la ley 2466 estableció que se puede pactar con el empleado cualquier día como descanso obligatorio. Es decir, eliminó el domingo como descanso obligatorio, cuando la norma aquí dice puede ser domingo o no. Es decir, que yo puedo pactar que esta semana sea el lunes y la otra semana el jueves y la otra sí, por supuesto, porque la norma permite, esta norma, que se pacte cuáles son los días de descanso obligatorio. Tal es el punto que hay compañías que actualmente, dada la reforma laboral, están cambiando su día de descanso para los lunes. Entonces uno se pregunta, ¿por qué estar haciendo los lunes? Claro, porque la norma dice que si usted descansa en un día festivo, ¿verdad?
a no ser que trabajes de festivo, no tienes recargo. Entonces, cuando se pasa el descanso obligatorio a los lunes, ¿verdad? Los domingos se vuelven hábiles y el empleado descansa los lunes. Y recuerden ustedes que en Colombia hay un gran número de lunes que son festivos. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Los turnos trisemanales de 21 días aún estarían cumpliendo con la norma? Los turnos trisemanales de 21 días tienen que estar exceptuados y aprobados por el ministerio en la medida que sobrepasan el máximo legal, pero hay excepciones para el máximo legal de horas semanales en razón de la compañía, en razón de la condición. Por ejemplo, hay excepción de jornada máxima legal para médicos, hay excepción de jornada máxima legal para las personas de seguridad. Este tipo de turnos sigue vigente bajo permiso del ministerio. Aprovechando que habló de la excepción para cerrar este primer etapa de preguntas, ¿los contratos de manejo y confianza tienen derecho a la reducción de horas? Todos los contratos tienen derecho a la reducción de horas. Lo que pasa con los contratos de confianza y manejo es que no tienen derecho a horas extras, sin abuso obviamente, y las jornadas máximas permitidas se extienden en razón de una necesidad particular. No quiere decir que usted tiene un empleado de confianza y manejo y lo va a poner todos los días a trabajar 12 horas, 9 horas, 15 horas, no, sino que el empleado de confianza y manejo, el día en que ocurre un evento de necesidad de la compañía, va a laborar y no tiene derecho a horas extras y no tiene derecho a recargos. Eso ya estaba en la norma anterior. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Disposiciones relativas a las horas extras. Esto no es nuevo, siempre se ha debido llevar un registro del trabajo suplementario de horas extras. Lo novedoso en esto, de todo el tema de las horas extras, porque antes también existía la obligación de entregar al trabajador, si lo pedía, o a las autoridades, una relación de las horas extras laboradas. Esa relación tiene que contener el nombre del empleado, cuál es su labor, por qué ocurrieron las horas extras, el número de horas extras y la firma del empleado. Eso siempre ha sido. Hombre, que muchas empresas no lo llevaban, de acuerdo, pero esta no es norma nueva, ¿ok? Ese registro se ha vuelto con mayor exigencia para el Ministerio de Protección Social, y lo dice la norma, que estarán visitando las compañías y exigiendo los soportes, etcétera, etcétera. Entonces, los empresarios tienen que meterse en cintura, los que tengan horas extras, a llevar sus registros de manera adecuada, con la firma de los colaboradores, porque podrá ser susceptible de pedirlo, sea por el empleado o sea por las autoridades. Y lo novedoso es que eliminan el permiso para elaborar horas extras. Eso es un gran avance, porque las personas que alguna vez hayan tramitado este permiso era bastante engorroso frente al Ministerio de Protección Social, era supremamente engorroso. Ahora se elimina esa obligación de pedir permiso, y recuerden ustedes que había obligación de pedir permiso a aquellas empresas que trabajaban de manera recurrente horas extras. No era obligatorio para aquellas que tuvieran horas extras esporádicas. Entonces, ahora nos han eliminado esa solicitud, pero en contraprestación el ministerio va a redoblar la vigilancia sobre el pago de horas extras y establece la ley 2466 que se aplicarán las máximas sanciones para aquellas empresas que no reconozcan o paguen
las horas extras. Llegamos al tema de remuneración en día de descanso y festivos. Entonces, ya les había anticipado que existe el cambio sustancial. Deme un segundo. El cambio sustancial de que el domingo dejó de ser el día obligatorio de descanso. Ahora, el día de descanso puede pactarse entre las partes. ¿Qué implicación tiene esto? Muchas, muchas. Sobre todo a nivel operativo. Las personitas que están aquí y que trabajan en recursos humanos deben estar agarrándose la cabeza y dice, ahora, ¿qué hago? Como el Chapulín Colorado. Ahora, ¿quién podrá defenderme con esto? Terrible. Bueno, hay que convivir con la nueva legislación. ¿Y por qué es tan traumático esto? Porque sucede que hay disposiciones en los software que están totalmente hilados a que el domingo es el día de descanso. El hacer el cambio, el hacer los otros cambios que hemos mencionado a nivel de software, fácil. Este no. Este no, porque para que esto pueda operar realmente, aquí hay que hilar aquellos que trabajamos dentro del tema al maestro de empleados, empleado por empleado, cómo quedó el pacto de día de descanso. Y ahí hay unas implicaciones serias. Por ejemplo, al liquidar vacaciones. Porque es que al liquidar vacaciones uno cuenta los días hábiles y no hábiles para las vacaciones. Recuerden ustedes eso, que si una personita sale de vacaciones, usted no solo le cuenta los 15 días, porque como la norma dice hábiles, no solo los 15 días calendarios, sino tiene que extenderlos más los días no hábiles. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son los días no hábiles? Porque antes era relativamente fácil. Si la empresa trabajaba de lunes a viernes, no hábiles era sábado, domingo y festivo. Ahora no. Ahora supóngase que el día de descanso es un miércoles, entonces usted tiene que tener en cuenta que el no hábil es el miércoles, más un festivo si hay un lunes por allá la otra semana. Entonces, el estado lineal de la liquidación de las vacaciones se acaba y se convierte particular teniendo en cuenta cuál es el día de descanso obligatorio. Hay otra implicación supremamente seria y es algo que se llama el artículo 173. ¿Y qué es ese artículo 173? El artículo 173 es el que dice que si un colaborador ha trabajado la semana completa, tiene derecho a que se le pague el domingo. Y si trabaja hasta el viernes, tiene derecho que se le pague sábado y domingo. Entonces, la aplicación de ese artículo 173 de cuál es la semana completa, entonces viene a ser de nuevo particular, dependiendo de en qué día le coincide el descanso. Ahora bien, sucede que para liquidar vacaciones se decía que si la empresa trabajaba de lunes a viernes, usted tenía que contar el sábado como no hábil. Ahora hay que ver dónde cae el día de descanso obligatorio para saber si cuenta el sábado o no cuenta el sábado, porque las reglas anteriores cambiaron, derivado de esto de que el descanso se puede pactar en cualquier día de la semana. Ahora veamos. Esta ley estableció algo muy bueno, porque antes eso estaba medio gaseoso, y es cuando se considera que un
colaborador trabaja de manera permanente los días de descanso o cuando es ocasional el trabajo. Entonces, ya lo establecieron. Si una persona trabaja 2 días de descanso obligatorio durante el mes calendario, ¿verdad? Hasta 2 días se considera ocasional. Y si trabaja 3 o más, se considera habitual. ¿Y para qué se hace eso? Recuerden ustedes que en el Código Sustantivo de Trabajo está que si usted tiene colaboradores que trabajan de manera habitual, en los domingos, que ahora la norma dice, donde diga el Código Sustantivo de Trabajo dominical, le hace día de descanso obligatorio. Entonces, si usted tiene un colaborador que trabaja de manera habitual, esto ya estaba antes en la norma, usted está obligado, además de pagarle el recargo, a darle un día compensatorio de descanso. Así le pague el recargo. Entonces, el carácter de habitual u ocasional de trabajo en los días de descanso tiene la implicación de si tengo la obligación de dar el descanso compensatorio o no. Muy bien. Aquí viene el otro grueso que es, digamos que todos conocemos, y es que se ha cambiado los recargos para labor, ojo, que ya no dice dominical, días de descanso o festivos. Días de descanso o festivos. Entonces, a partir del 1 de julio, se incrementa el recargo al 80%, en 2026 al 90% y en 2027 al 100%. Digamos que esto a nivel de software y operativo no es tan traumático. Hay que cambiarlo. ¿Cuál es nuestra sugerencia para ustedes a nivel de software y demás? Hay que generar otro concepto que se llame recargo 80% descanso o festivo. ¿Por qué no el mismo concepto que vengo trabajando? Porque a nivel de software, cuando toque sacar todas esas informaciones exógenas, cuando toque transmitir nómina electrónica y todo aquello, esto es otro concepto que no debiera quedar sumado al concepto anterior. Debería tener un manejo aparte para que sepamos, tengamos el control sobre esa nueva disposición. Vamos a hablar de otras obligaciones que nacieron con la ley 2466. Entonces nos hablan de unas obligaciones adicionales. Dice, usted está obligado a dar permisos, vamos a decir las que ya existían, esto ya existía, para el ejercicio del sufragio ya existía, para el desempeño de cargos oficiales, cuando se ha llamado, por grave calamidad doméstica debidamente comprobada, ya existía. Para asistir esta redacción fue diferente a lo que estaba antes, esta que viene, para asistir a citas médicas de urgencia o citas médicas programadas con especialistas, cuando se informe al empleador junto con un certificado que diga que voy para allá, que es que tengo una cita con el especialista. Esto pone a los empleadores con una mayor argumentación, ¿verdad? Para evitar el tengo cita médica y no importa que no sea de urgencia y no importa que no haya un especialista. Aquí deja claro que estas citas para ir al médico es por casos de urgencia o especialistas. Eso hace una invitación a los colaboradores a sus citas de otros órdenes, a programarlas dentro de sus horarios libres
de trabajo. En los permisos remunerados incluyeron la obligación de dar permiso para ir a atender temas escolares como acudiente, pero establecieron que el trabajador tiene que mostrar el requerimiento del centro educativo donde le digan que es obligatorio asistir. Entonces no es únicamente, digamos que dentro de la relación laboral, lo que acontece es que a uno el colaborador viene y le dice, mira, tengo cita donde en el colegio de mi hija que me llamaron y tal. Bueno, ves, aquí la norma le dijo a las personas, hágame el favor y le muestra a su empleador que usted está requerido por el colegio y que es obligatoria su asistencia, la suya, la suya. Entonces hay que tener en cuenta eso. Sigue siendo obligatorio dar permiso para citaciones judiciales, eso siempre ha estado, y han agregado algo, pero en algo que agregaron, la norma quedó redactada de se podrá acordar. Cuando la norma dice se podrá, quiere decir que es a discrecionalidad del empleador. Entonces, se dice que se podrá dar un día de descanso cada 6 meses al empleado que certifique que se fue y se vino en bicicleta. Entonces ya está en las disposiciones internas de cada compañía cómo manejan se podrá. ¿Ya? Yo creo que aquí hay unas obligaciones adicionales, Carlos Daniel, que yo no he contemplado. Carlos Daniel. Sí, acá estoy, muy buenas tardes. Sí. Sí, Doc, de hecho, dentro de las obligaciones que se pudo establecer que no fueron mencionadas, es para la implementación del ajuste para garantizarlo que tiene que ser durante los 12 meses posteriores. Eso también pues hizo énfasis la ley y lo abrogó como vigencia para el fortalecimiento de la misma. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar de algunas otras que no mencioné. Hay unas disposiciones especiales que deben ser observadas por las compañías. Una, que hay que asegurar la no discriminación de ningún orden, dentro de los procesos internos de las compañías. Y la norma habla de que hay que establecer protocolos que garanticen que no hay discriminación en razón de raza, sexo, identidad, religión, filiación política, etcétera, etcétera. La norma dice que en los 6 meses siguientes el gobierno establecerá unos protocolos para garantizar que las compañías vayan en orden a esta no discriminación. Entonces, esta es la siguiente invitación. Todos nosotros tenemos que revisar nuestros reglamentos internos y nuestras políticas y establecer unas políticas claras de no discriminación. Por ejemplo, debe haber una política escrita al momento de selección y contratación de empleados que garantice que ninguna persona va a ser discriminada por ninguna razón ajena que no sean sus capacidades y competencias para desempeñar el cargo. Hay otra obligación por ahí adicional que está en la norma que dice que las compañías deben garantizar la protección de aquellas personas que hayan sufrido maltrato intrafamiliar. No se sabe cómo nos toca hacerlo, pero me imagino que si usted tiene conocimiento de eso, pues debería brindar todo el apoyo al empleado y otras cosillas más. Vamos a pasar a la cuota de
discapacitados. Esta es otra cosa realmente fuerte. Esta cuota de discapacitados nos dice que el primer año es optativa y el segundo año viene a ser obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que toda empresa que tenga entre 100 y 500 colaboradores debe tener o mantener como mínimo 2 trabajadores con discapacidad. Esto, cuando dice tener o mantener, quiere decir que si usted en su compañía en este momento tiene una persona con capacidad reducida, que por efectos de la legislación le pidieron que reubicara y que la siguiera teniendo dentro de la compañía, ese colaborador cuenta siempre y cuando cumpla los conceptos de discapacitados. ¿De acuerdo? Y también nos dice que las empresas de 501 trabajadores en adelante deberán tener un trabajador adicional a los 2 anteriores. Y establece que para el conteo de número de trabajadores se tomarán solo los de carácter permanente. Entonces quiere decir que aquellos empleados en misión no suman. En este punto quiero traerles a colación que si la legislación laboral nos obliga a tener personas discapacitadas, pudiéramos hacer uso de lo que establece la legislación tributaria como deducción por contratación de discapacitados. ¿Y qué dice la legislación tributaria? Hay un concepto que si quieren anoten el número del concepto, es el concepto 384 de 2024, que explica exactamente cómo aplicar el artículo 31 de la ley 361 del 97. Y entonces, para volver esto más audible para todo el auditorio, esta norma es la que dice que usted tiene derecho a presentar deducciones en su declaración de renta del 200% del costo total del empleado discapacitado que usted tenga laborando. Ojo con lo que acabo de explicar. Usted tiene derecho en deducciones al 200% del valor del costo total del discapacitado. Quiere decir, no solo es el salario, sino más las prestaciones, más lo que pagó en seguridad social, lo que pagó en parafiscales, etcétera, etcétera, el 200%. Entonces, ahí es cuando ustedes saben que los colombianos tenemos un dicho, de eso bueno no dan tanto. ¿Dónde está el kit del asunto? Bueno, el kit del asunto está en que la discapacidad no puede ser inferior al 25%. Estamos hablando en términos tributarios, al 25%. Y segundo, para que usted pueda acogerse a esa deducción tributaria del 200%, esta personita tiene que estar debidamente calificada su capacidad laboral, no solo de acuerdo al decreto 1507 de 2024, que es el que establece las discapacidades, sino que tiene que estar debidamente certificada por la IPS que haya asignado el municipio donde viva el colaborador conforme a resolución 1239 de 2022. Entonces, les reitero, búsquense el concepto 384 de 2024 y ahí encuentran cómo podría aplicarse esto. Como esto es así, la cuota de discapacitados no es de gratis que hayan dado el primer año como optativa y el segundo como obligatoria, porque la norma en las obligaciones especiales allá nos dice
que tenemos que adaptar la compañía de acuerdo a la discapacidad de sus colaboradores. Entonces hay que pensar muy bien en el hoy qué tipo de discapacitado puede laborar en nuestro entorno. Porque entonces hay que pensar si es una persona con pérdida auditiva, bueno, no tengo que arreglar circulación, baños, etcétera. Si es una persona con pérdida visual, vaya, tengo que ver a ver iluminación y otros accesos. Si es una persona con movilidad reducida, entonces ya tengo que pensar en baños, en corredores, en puertas, en ascensor, en todo lo demás. Entonces, nos han dado un año para poder organizar las compañías alrededor de que las condiciones de estos nuevos colaboradores discapacitados tengan todas las garantías de acceso, porque la norma así lo dejó en claro. No sé si hay preguntas hasta aquí, Paula, o sigo. Sí, sí, doctora. Tenemos preguntas. Déjeme revisamos acá. ¿Se puede pactar compensatorio por trabajar un día festivo? Eso no está permitido en la norma. Ok. No está Para el, permitido en la norma. El descanso compensatorio es para aquellos trabajadores que de manera habitual trabajan, hay que dar un día compensatorio, darlo. Pero yo no puedo pactar que como tú trabajaste un domingo, entonces te doy uno de descanso y con eso te compenso que trabajaste el día de descanso obligatorio y no te pago recargo. Eso no está permitido en la norma. ok, para el cumplimiento de las 44 horas semanales, si hay un festivo en la semana, ¿cómo se procede para el cumplimiento de las horas? Los festivos se tienen que tener como laborados para todos los efectos. No es que porque hay un festivo en la semana, entonces tiene que compensarme las horas. No, igual que como procede hoy con las 44 horas, exactamente igual, y si fueran 42 igual, los festivos no tienen por qué interrumpir el conteo de horas. Ok, aquí hay otra pregunta. Cuando dicen que paguen horas extras, ¿se refiere únicamente al pago en dinero o es posible compensar horas extras en el día o días siguientes a esa ejecución de horas extras? Eso no está permitido en la norma. Se puede pactar, como dijimos, en jornadas máximas legales. En jornadas máximas legales se puede pactar, pero no es que yo puedo compensar de otra manera. Las horas extras son horas extras. Yo puedo arreglar son los horarios y pactar cumplimiento de la jornada máxima, pero cuando se exceda la jornada máxima hay que pagar las extras. ¿La cuota por discapacitado puede cumplir también una misma cuota de aprendizaje? Entiendo que No. esto es de estudiantes No, SENA. sí, lo único, cada cuota es cada cuota. Listo. Cuando el Son colaborador regulaciones trabaja, diferentes. sí. Dime. Cuando un colaborador trabajaba en su día de descanso, hablando específicamente del domingo, ese domingo debía remunerarse. Ahora con la ley Total. 2466 queda abierto a cualquier día. Por ejemplo, si el descanso es martes, ¿se paga también? Claro, si el descanso es martes, si él labora el martes, hay que pagarlo con el recargo de descanso obligatorio, pero el domingo se convierte en un día hábil normal. De acuerdo. Que si puede por favor repetir el número del concepto sobre el que hay que validar el tema de la discapacidad. Ojo que estaba hablando de deducción tributaria. Es decir, si yo tengo discapacitados, le estoy dando el tip que como ahora la ley nos obliga a tener discapacitados, bueno, entonces es el momento de acudir al estatuto tributario a ver qué beneficio tengo, ¿verdad? Entonces estamos hablando, es el concepto 384 de 2024.
que habla sobre la ley 361 de 1997. ¿De acuerdo? Listo, muchas gracias. Bueno, entonces ahora nos vamos a cesantías e intereses. Las cesantías e intereses, esta norma establece una cosa subgéneres. Aquí los que trabajan en talento humano, de nuevo, el chavo, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Por qué? Porque aquí la norma establece que, primero, que es legal pagarle directamente al trabajador las cesantías, que si el empleado me las pide, yo se las puedo pagar. Eso ya la Corte Constitucional ya lo había fallado y aquí lo que están haciendo es dejándolo como ley, ¿ok? Pero lo novedoso es que permiten, y dice podrá, no es obligatorio, es el empleador que quiera. El empleador podrá aportar, oigan bien lo que estoy diciendo, el 8.33 del salario de forma mensual como una consignación anticipada a través de pila para las cesantías. Ojo, no es pago parcial de cesantías. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque ustedes imagínense el siguiente escenario. Por eso es, ¿y ahora quién podrá defendernos? Porque ustedes imagínense que puede haber mucho entusiasmo entre los colaboradores y entonces, mire jefe, por favor, consígnenos las cesantías mensualmente, mire que eso me ayuda y tal. Pero miren lo que ocurre. Para los salarios básicos y que no tienen variables, good. Muy bien, muy bien. Pero para los salarios que tienen porciones variables como comisiones, bonificaciones, etcétera, ustedes imagínense, como dice el 833 del salario, y cuando se refiere el Código Sustantivo de Trabajo a salario es todo lo que constituye salario. Entonces, por ejemplo, las comisiones son salario. Entonces, usted imagínese un empleado que se gana 10 millones de pesos y que este mes recibió en comisiones 10 millones más. Entonces, ¿cuánto fue su salario de ese mes? 20 millones. Y yo voy a consignar el 8.33. Pero sucede que al computar el año, las cesantías, esos 10 millones vienen a ser un promedio del año. Entonces yo estaré consignando más plata de la que realmente está causada. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto en la aplicación de esta norma. Mi sugerencia es para aquellas compañías que quieran optar por consignar el 8.33 de las cesantías a nivel mensual, que lo hagan sobre solo el salario básico. No lo vayan a hacer sobre el variable porque si no, la cesantía del año va a ser diferente. Es preferible que usted le deba al colaborador, es decir, que cuando usted al final del año haga su análisis de pasivo de todo el año, tenga que consignar un excedente a que le haya consignado de más y esto es como le dice al colaborador o al fondo de cesantía, oiga, fondo de cesantía, devuélvame plata, que fue que yo en tal mes me excedí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Igualmente la norma dice que las compañías podrán pagarle al empleado el 1% sobre el salario como interés. Volvemos a lo mismo. Ese 1% para los salarios que tienen parte variable termina no siendo igual.
al final del año. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la aplicación de esta norma. También dice la norma que Pila tendrá 6 meses para organizarse, a ver cómo va a recibir estos aportes. Pila todavía no tiene nada estructurado al respecto, entonces hay que esperar qué nos dice la planilla Pila al respecto. Ahora nos vamos al contrato de aprendizaje. Muy bien, este es uno de los temas candentes y aquí voy a invitar al doctor Carlos Madrid para que nos colabore con esta parte y después vamos a tener una interacción. Este es uno de los temas más gruesos de esta parte. A ver, doctor Carlos. Muchas gracias, doctora Luz. Sí, en efecto, como usted lo menciona, estos fueron uno de los cambios más significativos que trajo la ley 2466. En cuanto al contrato de aprendizaje, recordemos que anteriormente esto estaba regido por el decreto 933, que era un decreto que emitió el SENA para regular el tema de la cuota de aprendizaje. Sin embargo, ahora el artículo 21 de la ley 2466 ya le da una categoría de un contrato laboral especial y le da un término, una duración. Entonces dice que el contrato de aprendizaje está por un término fijo y que su duración no puede ser superior a 3 años. No habla de una duración mínima, solamente la limita a una duración máxima de 3 años. Explica que este código está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo por ser un contrato laboral. También habla sobre el tema de la remuneración. La remuneración, pues aquí no hubo mayor cambio. Aquí la remuneración sigue que se va a seguir remunerando por medio de apoyo de sostenimiento. Aquí sí quiero hacer un paréntesis sobre la aplicación de este nuevo contrato. Este nuevo contrato no le puso fecha de aplicación. Esto quiere decir que una vez promulgada la ley, entra en vigencia. Esto ha notado en el sector ciertas inconformidades, que si se lo aplico, que no lo aplico, pero desde nuestra perspectiva y basándonos en los principios que regulan materia laboral, hay un principio de efecto. Y ese principio de efecto está contemplado en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde dice que la legislación laboral es de carácter público y que su aplicación es inmediata y que no solamente rige sobre los contratos posteriores, sino sobre los contratos que están vigentes al momento de la aplicación. Quiere decir esto que todos los contratos de aprendizaje que están vigentes a partir del 25 de junio tienen la connotación de convertirse en un contrato laboral de carácter especial. Ahora bien, ¿por qué la ley los enmarca en un ámbito especial? Bueno, porque a diferencia del contrato fijo o indefinido que tenemos muchos de nosotros, esto tiene una finalidad diferente. La finalidad de este contrato está enmarcada en la formación del aprendiz, ¿cierto? Y categoriza al aprendiz en tres formaciones. Habla de una formación dual, sobre una formación tradicional, que es la que conocemos todos, y una formación de carácter universitario. ¿Ya? También habla de que esta formación es presencial. Eso quiere decir que las formaciones que presten el servicio presencial se convierten en un contrato laboral, a diferencia, ojo, de una formación tradicional en etapa lectiva, ¿cierto? Que aquí no hay una prestación presencial. Entonces, sobre ese punto, sobre esa formación, no es un contrato laboral y se sigue rigiendo por el decreto 933. Más adelante, pues cuando les hable de los cambios sustanciales, les hago más énfasis sobre eso. Habla también de que el apoyo de sostenimiento cumple una finalidad de garantizar la formación del aprendiz. Entonces, en las diferentes formaciones hablan sobre la remuneración. En la formación dual habla de que hay una remuneración en el primer año del 75% del salario mínimo legal vigente y durante el segundo año del 100% del salario mínimo legal vigente.
En cuanto a la tradicional, pues no hubo mayores cambios, se sigue manejando igual. En la parte práctica, el 100% del salario mínimo, y en la parte electiva sobre el 75% del salario mínimo. Aquí abrió una categoría especial que es el de aprendizaje universitarios, que dice que no puede ser inferior a un salario mínimo legal vigente. Aquí también quiero hacer un paréntesis porque ha traído también controversia de que, bueno, si el aprendiz universitario no hacía parte de la cuota cena, no entra en vigencia o no le cubre la ley. Pues desde nuestra perspectiva, la ley no menciona que estos contratos están única y exclusivamente limitados a los aprendices cena, ni a los que hacen parte de la cuota cena. Entonces, desde nuestra postura, pues los invitamos a que los contratos de aprendizaje que tengan en la actualidad también empiecen a regir con esta nueva ley, porque así lo determinó y no hace exclusión alguna. Otro de los cambios que hubo es en el sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social, anteriormente a los electivos pues solamente se les pagaba salud. Hoy en día, con la entrada en vigencia de esta nueva ley, aparte de la salud, también se les tiene que pagar ARL. Y este pago tiene que ir netamente a la empresa, al aprendiz. En ningún momento pues se le pueda descontar algún aporte sobre eso. Sobre esta aplicación, pues la ley dice que le extenderá a la pila para que haga los decretos reglamentarios pertinentes, porque hoy en día pues la pila todavía no tiene la capacidad técnica para hacer este tipo de aportes. En cuanto a la parte de la formación dual y la práctica, hubo cambios sustanciales, convierten a estos aprendiz en dependientes, ya dejan de estar en la categoría de aprendiz en etapa lectiva, que es la 19, y la 20, que es aprendiz en etapa productiva, sino que ya comienzan a ser dependientes. Quiere decir esto que hay que pagarle salud, hay que pagarle pensión, hay que pagarle ALL, y hay que afiliarlos a la caja de compensación como un empleado dependiente normal, ¿cierto? Entonces, esos fueron unos cambios bastante sustanciales. En cuanto a las prestaciones sociales, le da la connotación a los aprendices en etapa práctica, ojo, muy bien, en etapa práctica, porque prestan un servicio personal y los convierten en un contrato laboral, tienen derecho a todas las prestaciones de ley. Tienen derecho a sus primas, tienen derecho a sus cesantías, intereses de cesantías y vacaciones. Y hay un parágrafo en la ley que habla de que tienen derecho a todos los auxilios y demás derechos propios de un contrato laboral. Quiere decir esto que aparte de estas prestaciones también se les tiene que dar el tema del auxilio de transporte. Claro, cumplen con la condición, no ganan más de 2 salarios mínimos, entonces como auxilio se les tiene que reconocer el auxilio de transporte. Además de eso, tienen derecho al reconocimiento y pago de dotación, porque hace parte del contrato laboral y lo enmarca dentro de la regulación del Código Sustantivo del Trabajo. La siguiente. Bueno, disculpa. Sí. Ok. Aquí hubo un cambio también sustancial en cuanto a la monetización de aprendizaje. Anteriormente el decreto 933 hablaba de monetizarlo o sancionarlo por un salario mínimo. Esta nueva ley habla de que cuando no se cumple con la cuota cena, la sanción corresponde a 1.5 salarios mínimos por cada aprendizaje que no se cumpla de manera mensual. Entonces, digamos que en temas de contratos de aprendizaje, estos han sido los cambios sustanciales que nos ha traído la ley. Gracias, Carlos. Al respecto voy a decirles varias cosas operativas. De nuevo, jóvenes, ya saben, Chapulín, ¿quién podrá defendernos? Claro, imagínense ustedes que con la explicación del doctor Madrid ha quedado claro que esto entra a regir a partir del 25 de junio. Entonces, quiere decir que los aprendices que yo ya tenía, debo pagarles prima proporcional del 25 de junio al 30 de junio. Entonces, debo pagárselas.
porque la norma es clara y ya explicamos por qué entra en vigencia el 25. Debo pagar ARL del 25 de junio al 30 de junio a los de la etapa lectiva, que ni siquiera los tenía afiliados. Pero Pila todavía no tiene listo nada, pero eso no es óbice para que usted contablemente no registre ese pasivo que usted tiene de pagar esa ARL los de la etapa lectiva. Y hablando de ARL de etapa lectiva, ¿con qué porcentaje o en qué categoría debo afiliarlos a los de la etapa lectiva? La norma no dijo. La norma regula para los aprendices en etapa práctica y dice que usted debe afiliarlos en ARL en la misma categoría que tenga la compañía. Eso tiene toda la lógica, ¿verdad? Pero los que están en la etapa lectiva, ¿con qué riesgo los voy a afiliar? Supóngase una empresa de producción que tiene el 6 punto, ¿qué, Carlos? 6 y pico. 6.5 y 40 y pico, sí. 6 punto y pico. Y supóngase una empresa de servicios que tiene solo el 0,522%. En etapa lectiva, es decir, todavía no lo tengo trabajando dentro de la compañía, ¿con qué porcentaje debo afiliarlo? El sentido común diría que ese aprendiz en etapa lectiva no está sometido al mismo riesgo de mi compañía, que debería tener la más baja, pero eso es un criterio, eso es un juicio que hay que hacer. Pero ojo, esa obligación nace desde el 25 de junio. 25 de junio se debe generar los pasivos dentro de la compañía. De igual manera, por eso digo, ¿quién podrá defendernos? A nivel de software, esto es complejo. ¿Y por qué complejo? Porque los aprendices SENA no tenían asociadas prestaciones para efectos de pasivo prestacional. Ahora hay que establecer el pasivo del 25 de junio al 30 de junio para generarlo. Y de ahí en adelante, todos los meses hay que generar el pasivo prestacional. Entonces son cambios sustanciales, no solo a nivel de cumplimiento legislativo, sino a nivel de software, a nivel de efectos importantes. Ahora viene, ahora no sé si dentro de las preguntas esté. ¿Y qué pasa con la nómina electrónica? ¿Qué pasa con los aprendices? Recuerden ustedes que resolución 13 y el concepto 106 de nómina electrónica nos dijo, no hay necesidad de transmitir los aprendices cero. Eso dice resolución 13 y el concepto 106. Y de hecho, todo el mundo al comienzo los transmitió y después cuando salió el concepto 106 se dejó de transmitir. Ahora que son contrato laboral especial, ¿hay que transmitirlos? Esa es la pregunta, ¿verdad? No ha salido reglamentación al respecto, pero como la norma en la ley 2466 los llevó a la categoría de dependientes y a tener un contrato laboral, el juicio y criterio moderado viene a ser, hay que transmitirlos. ¿Y por qué hay que transmitirlos? Claro, porque recuerden ustedes que la nómina electrónica es el único documento soporte que usted tiene para hacer las deducciones como empresa en materia laboral. Y como esto pasó a ser un contrato laboral, usted tiene que comenzar a transmitir, porque si no, no le queda equilibrado lo que usted se va a deducir en materia laboral con
lo que está realmente transmitido y lo que está en declaración de renta. Entonces, nuestra sugerencia para ustedes es transmítalo. Es mejor pecar por exceso que por defecto. Vámonos pues. Doctora, hay varias preguntas acerca de los Ok, aprendices. bueno, ok, vamos. Si en la etapa lectiva no va la empresa, ¿por qué se paga ARL? Bueno, aquí voy Mira, a hacer sí, la ujú, intervención. Esa pregunta nos las han hecho muchos clientes nuestros y tienen razón, pero la ley taxativamente estipuló que a los aprendices en etapa lectiva se les pagará como dependiente eh, sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales. O sea, no es de pronto un capricho, simplemente el legislador así lo determinó. Gracias. ¿Qué han dicho los operadores de seguridad social? ¿Alguna fecha estimada de respuesta? Carlos. Los operadores están esperando que el Ministerio de Salud y Protección Social emita un decreto reglamentario. De hecho, hemos recibido varios correos de los operadores donde nos informan de que están a la espera y que no pueden hacer modificaciones operativas hasta cuando esta reglamentación no esté disponible. Cuando los pasantes terminen su práctica, ¿se les debe hacer liquidación laboral igual que a los de contrato a término fijo? Sí, por supuesto. Por Igual de la misma supuesto. condición. La única condición es que obviamente pues el derecho está adquirido a partir del día 25 de junio, y entonces a partir de ese momento pues se le van a causar sus prestaciones, pues la prima ya se pagó en proporción, vacaciones, cesantías e intereses, pero la liquidación es una liquidación normal. Aquí aprovecho la pregunta Sí, para la también pregunta. para hacer un hincapié en la parte operativa. Desde nuestra postura recomendamos que bajo el concepto que se venía pagando de cuota de sostenimiento antes de la entrada en vigencia no sea el mismo al que se vaya a pagar a partir de la entrada en vigencia. ¿Por qué? Porque tiene connotaciones completamente diferentes. El que está allá no era base para prestaciones ni para seguridad social, simplemente era un apoyo. El que está ahora, a partir de esta nueva ley, ya tiene base de seguridad social, ya se tiene que transmitir en nómina electrónica, ya se tiene que registrar en el CIR. Entonces, les recomendamos que manejen otro tipo de concepto para diferenciar uno a otro y eso ayude también al momento de hacer la liquidación, que lo tome desde la fecha en que se comenzó a pagar, 25 de junio, hasta la terminación del contrato. Ok, Carlos, muchas gracias por hacer énfasis ahí. Aquí hay otra cosa operativa. Es que sí, sobre todo los de la etapa productiva, cambia radicalmente su connotación. Aquí lo que debiera ocurrir es que yo abra un concepto diferente para ellos y no unido al que traía. Y en segundo lugar, yo sugeriría liquidar el contrato anterior e iniciar uno nuevo con las connotaciones nuevas que tiene el contrato de aprendizaje, para que quedara totalmente diferenciado un contrato del otro. Ahora bien, eso ya es decisión de cada compañía de cómo quiere organizarse. Y reitero, es que si yo hago un nuevo contrato con el aprendiz, me queda definido todos los términos de ese contrato y después no hay discusión desde qué fecha, cuánto ganaba, porque antes lo que devengaba era diferente a lo que va a devengar ahora, aunque se diga que no, porque recuerden ustedes que el valor dependía de unos indicadores nacionales, etcétera, etcétera, entonces puede que no sea el mismo valor. Entonces, yo rescindiría el contrato anterior e inmediatamente montaría el nuevo contrato con las nuevas especificaciones. ¿Alguna otra pregunta para No, seguir doctora, adelante? podemos Ok, seguir. ok, ahora vamos. La norma tiene trabajadores migrantes, un tema de los trabajadores migrantes, entonces nos dice que el estatus migratorio no impide las garantías laborales y de seguridad social, ¿verdad? Eh, pero esta norma está, pero cuando usted va a afiliar al empleado, ¿verdad? A pila, hay unas exigencias.
y cuando el empleado necesita sacar una cuenta, hay unas exigencias. Entonces, el empleado tiene que cumplir ambas exigencias. También la norma dice que si yo le hago un contrato a una persona que no tenga el estatus migratorio adecuado, entonces debo facilitarle su regularización migratoria y que el ministerio reglamentará este proceso en los siguientes 6 meses. Entonces hay que esperar la reglamentación como viene. Adicionalmente nos dice que estos trabajadores migrantes tienen que cumplir con los requisitos en Colombia para ciertas profesiones. Es decir, los ingenieros tienen que estar con su matrícula, los contadores deben tener matrícula, etcétera, etcétera. Y nos dice que será el Ministerio de Educación Nacional, conforme a estándares internacionales, los que establezcan las profesiones y los requisitos. Eso deja un vacío jurídico en este momento, porque en este momento, por ejemplo, a nivel de las ingenierías es el COMNIA, C-O-P-N-I-A, el COMNIA quien decía qué ingenierías tenían que tener. La Junta Central de Contadores especificaba el tema de la tarjeta profesional, etcétera, etcétera. Ahora es el ministerio quien va a sacar, de acuerdo a estándares internacionales, qué profesiones requieren tener licencia para trabajar dentro de Colombia. Hay otro tema que es el de los contratistas, que lo trata aquí la ley 2466. No ha dicho nada diferente que no supiéramos antes, que quien tenga un contratista es solidario en el valor de los salarios y las prestaciones e indemnizaciones que tenga derecho los trabajadores. Entonces no tiene que asegurarse que los contratistas que tengan trabajadores estén debidamente con su salud, etcétera, etcétera. Eso ya existía. Y aclara que sobre esos contratistas usted no responderá a menos que no sean actividades normales de la compañía, es decir, el señor que va a pintar, etcétera, etcétera. Trata la ley 2466 sobre las empresas de servicios temporales, no dice nada nuevo que no haya estado en la legislación anterior, que esto debe ser para cosas ocasionales, accidentales, transitorias, según el artículo 6 del Código Sustantivo de Trabajo, cuando se requiera reemplazar un personal, vacaciones, enfermedad, incremento de la producción, etcétera, etcétera. Y ha vuelto a reiterar que estos contratos en misión solo pueden ser por 6 meses, prorrogables a 6 meses más, punto. ¿Qué tiene de nuevo? De nuevo tiene que dejó en claro que no es válido que usted tenga un trabajador en misión y sencillamente mude ese trabajador para otra temporal. Si usted lo hace, se considera que está en un término indefinido. Entonces, ojo con eso, porque esa era una práctica muy usual en Colombia, de que como ya cumplí 6 meses y 6 meses más, entonces me paso para otra temporal, para que en la otra temporal corran otros 6 meses y 6 meses más. Nos habla la ley 2466 de una jornada flexible para trabajadores con responsabilidades. ¿Quiénes son esos trabajadores con responsabilidades? Aquellas personitas que tienen al cuidado menores de edad, que tienen al cuidado personas mayores de edad en estado de discapacidad, que tengan hijos con enfermedades terminales, etc. Entonces, la norma dice que estos colaboradores podrán solicitar al empleador jornada flexible entre el hogar y la compañía y que usted está obligado a dar una respuesta en los 15 días hábiles siguientes y que quienes tienen derecho a eso, cuando invoque que su familiar puede ser hermano, abuelo, nieto, los suegros, los hijos adoptados, etcétera, etcétera, la norma dice podrá. Sin embargo,
su respuesta tiene que estar lo debidamente sustanciada para que no haya ningún inconveniente con ese colaborador. Entramos en el tema del teletrabajo, que fue tocado. Esta norma tocó muchos temas, ¿verdad? Y aquí nos iríamos muy largo porque también hay los temas de los domiciliarios, hay un tema de las empleadas domésticas que lo voy a tocar porque puede ser de interés general, pero ya al final. El teletrabajo definió que es teletrabajo con la misma definición que tenía la legislación anterior, que es el desempeño de actividades en las cuales hay un salario de por medio, que se utilizan las tecnologías de la información y de la comunicación, y establece y precisa cosas que habían estado en decretos y ya lo llevaron a fuerza de ley. Entonces establece el trabajo autónomo, que recuerden ustedes que este es un trabajo en el cual se puede escoger trabajar, sea en el domicilio o fuera de las instalaciones de la compañía, donde se ubica el colaborador, que es un contrato de manera permanente y que se ejerce una actividad a distancia y que la persona solo acudiría a las instalaciones del empleador en las ocasiones en que el empleador lo requiere. Y establece el teletrabajo móvil, que es aquel donde los teletrabajadores no tienen un lugar específico para poder laborar, y establece el trabajo híbrido, que digamos que es el más aplicado ahora mismo en Colombia, que son unos 2 o 3 días a la semana en casa y el resto en las instalaciones del empleador, y esto requiere que las compañías pues se organicen alrededor de esto, pero digamos que ya después del COVID nosotros llevamos largo tiempo ya sabiendo sobre el teletrabajo híbrido. Y la novedad es que legisló el trabajo transnacional, que el trabajo transnacional se venía legislando por una serie de decretos aislados, ya llevaron todos esos decretos a fuerza de ley, ¿verdad? Y establecieron que este decreto transnacional es aquel en que la relación laboral se celebra dentro del territorio colombiano, que es el empleado el que tiene la responsabilidad de definir su situación migratoria regular en el país donde vaya a trabajar, pero que el empleador está obligado a tener un seguro que cubra por lo menos las prestaciones de ese empleado, que el empleador está a cargo de su sistema de seguridad social, que tiene que garantizarlo, que ya tenga un médico, etcétera, etcétera. Y lo novedoso es que dice que la ARL, usted le debe decir a la ARL de ese teletrabajador transnacional, y la ARL tiene que garantizarle la cobertura a ese trabajador mediante una póliza. Pero eso sí, la póliza la tiene que pagar es el empleador. Entonces, quien consigue la póliza es la ARL, pero usted debe pagar la póliza de cobertura de ese teletrabajador transnacional. Establece el teletrabajo temporal o emergente, como fue el que ocurrió en el COVID-19, cuando había emergencias, desastres naturales, etcétera, etcétera. Se puede establecer un teletrabajo temporal sin que cambie. Reiteran que el auxilio de conectividad reemplaza el auxilio de transporte y no es que el teletrabajador tenga los dos, que no es base para, que este auxilio de transporte es base para las prestaciones sociales, que son base el auxilio de transporte, que se tiene que respetar igual. Viene otra perla aquí. Esta perla es que la ley 2466 establece
la posibilidad, porque dice podrá el empleador establecer una política de bienestar para animales y mascotas, específicamente perros y gatos. Esto es para que nadie se le ocurra que su mascota del alma es un reptil, no, ni un león, sino nada más perritos y gaticos, para aquellos animales que son considerados de asistencia o de apoyo emocional o terapéutico, y que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud dentro de los 12 meses siguientes van a dar unos lineamientos para asegurar la tenencia responsable de esos animales dentro del ambiente de trabajo. Entonces hay que estar preparados para ello. Nos establecieron en esta legislación que reiteraron que la prescripción laboral sigue siendo de 3 años, menos en los casos especiales establecidos en el código. Por ejemplo, que es una prescripción especial, el derecho que tenemos todos a la jubilación, y como esos otros derechos más, pero digamos que a nivel de salarios y demás, reiteraron la prescripción a 3 años. Y ahora vamos a la vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga y modifica todas las que le sean contrarias e incompatibles. Esto es serio, porque normalmente las leyes rigen a partir de su promulgación. Aquí está claro, para aquellas personas que solían decir, no, que comienza el 1 de julio, no, que eso todavía como la pila no tiene cómo yo pueda pagar desde el 25 de junio, eso no me toca. No, no, no. Rige a partir de su promulgación. Pero también dice, deroga o modifica todas las normas que le sean contrarias. Esto para que el legislador dijo, para no ponernos aquí a redactar decretos y leyes y resoluciones, pues digamos, todas las que le sean contrarias o incompatibles. Yo les había prometido, y les voy a dar rápidamente, un tema que de pronto puede ser de interés público, no es realmente empresarial, y es que esta ley estableció unos lineamientos para el servicio doméstico que hay que observar y que hay que tener en cuenta. Eso del servicio doméstico quedó en las siguientes condiciones. 1, los contratos deben ser por escrito. 2, los empleados del servicio doméstico se rigen por este código, por tanto, no pueden trabajar más de las jornadas máximas legales que hemos hablado aquí. 3, tienen derecho a horas extras. 4, el ministerio establecerá en los 6 meses siguientes la forma como hay que registrar ante el ministerio esos contratos laborales. Entonces, fíjese bien, aquí entonces uno se pregunta, yo tengo una empleada doméstica que me trabaja de lunes a sábado a mediodía, porque yo le doy su día de descanso, pero ella se queda a dormir en mi casa. Entonces aquí toca despertarse y decir, oh, tengo que decirle que llegue a las 8 de la mañana y se vaya a las 5 de la tarde, porque si ella duerme en mi casa, es susceptible que yo tenga que pagarle horas extras y recargos nocturnos. Se las dejo ahí. Se las dejo ahí. Vamos para las preguntas. Ahora sí, finales. Es correcto. Preguntan, ¿es obligatoria la convalidación de todos los títulos universitarios de los migrantes en los empleos que se requieran esos perfiles profesionales? Sí, señora. Sí, señora. En el hoy eso está establecido en la norma. Ya está establecido en la norma, solo que ahora
el ministerio va a sacar nueva reglamentación, pero si ustedes me preguntan hoy, ingenierías en el COPNIA, contadores en la Junta Central de Contadores, etcétera, etcétera, todo el tema de la salud, tienen que tener licencia para poder, entonces lo que está diciendo la norma es estos trabajadores migrantes tienen que cumplir con eso, con validación de títulos, sacar sus tarjetas profesionales y todo aquello. ¿Es obligatorio implementar contratos de teletrabajo o se puede seguir haciendo trabajo remoto o trabajo híbrido sin que se considere teletrabajo? Hay que firmar contratos y el contrato debe decir qué tipo de contrato es, si autónomo, si remoto, ¿cuál de las que vimos aquí? Es necesario hacerlos por escrito. ¿Cómo funciona la prescripción en casos donde la empresa entró en proceso voluntario y privado de liquidación? ¿Se debe iniciar un proceso? Por supuesto, porque es que la prescripción laboral pertenece al Código Sustantivo de Trabajo y las empresas en ley de quiebra, eso pertenece a otro código, al Código de Comercio, al Código Civil, etcétera. ¿Cómo se Por maneja supuesto. el, gracias, cómo se maneja el tema de los turnos en los contratos por obra labor? Es que, ojo, un contrato por obra o labor es un tipo de contrato. Quiere decir que usted, si lo contrata por la obra o labor, usted le está diciendo, lo contrato para que me pinte 10 casas. ¿De acuerdo? Y se establece un tiempo de entrega de esa obra o labor. Pero aquí hay que respetar las jornadas máximas, hay que respetar todo. El hecho de que sea por obra o labor no quiere decir que ese colaborador no tenga todos los demás derechos de todos los demás contratos. Listo. Bueno, con respecto a la pregunta de la prescripción de los 3 años, consultan que han pasado ya 2 años y no hay pago de las acreencias. La preocupación es que transcurran los 3 años. Sí, pero usted debe presentar su reclamación para que la presente dentro de la vigencia de los 3 años. El Y la asunto es última, que, sí, señora. acuérdense ustedes que en un proceso de quiebra como este, hay una cosa que se llama la preeminencia de las acreencias. Primero va la parte laboral, segundo va la parte tributaria, tercero van los proveedores y por último van los accionistas en ese orden, en un proceso de liquidación. Entonces usted está de primero, pero yo presentaría la demanda. Gracias. Y por último, en el contrato indefinido, ¿tengo que pasar un preaviso si lo voy a terminar? La norma dice que debes pasar el preaviso, ¿ok? Y yo lo haría. ¿Y por qué lo haría? Porque si bien la empresa no tiene derecho a descontar el preaviso, no es menos cierto que la empresa pueda reclamar perjuicios en virtud de esa no atención al preaviso. Y obviamente eso es un proceso no laboral, pero sí civil. Muchas gracias, doctora Luz. No hay más preguntas. Muchas gracias también a todos por su asistencia. Esperamos que haya sido de gran provecho para ustedes este webinar. Estén atentos a nuestra página web. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn y en Instagram, para que puedan estar atentos a los próximos eventos. En pantalla está el código QR y el link con el cual pueden acceder a la presentación de este webinar y el día de mañana también estará disponible en nuestra página web esta grabación que ha transcurrido por si de pronto algunos ingresaron tarde o desean compartirlo. Muchas gracias a todos y feliz tarde para todos. Gracias.